Ya estamos en nuestro bloque En Perspectiva. Andrea, ayúdanos a entender qué es esto de los órganos constitucionales autónomos. ¿Qué son estas instituciones? Ok, bueno, primero que nada creo que es importante resaltar que este concepto de órgano constitucional autónomo no es nuevo. No se nos ocurrió en México hace 6 meses, hace un año, sino que es algo que ha funcionado en diversas jurisdicciones desde hace mucho tiempo. Nosotros le dimos el concepto de órgano constitucional autónomo y lo subimos a nivel constitución. Sin embargo, por ejemplo, Estados Unidos también tiene este concepto, solo le llaman agencias independientes, y no fue necesario que la fórmula subiera a nivel constitucional para que empezaran a funcionar. Pero básicamente son entes que por la función que realizan o por el contexto político o histórico que está viviendo, es necesario darles un cierto nivel de autonomía respecto de los demás poderes, con algunos pesos y contrapesos y con algunos controles. Dices de los demás poderes, y acá en él hay un punto que quizá vale la pena como subrayar, que es, a nosotros nos enseñaron, a mí me enseñaron con Montesquieu en la mesa, que había 3 poderes, y decían el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y esos eran los 3 poderes con los cuales se organizaban los estados constitucionales modernos. Bueno, por lo que nos dice Andrea y por lo que sabemos leyendo la Constitución, esto ha cambiado, y ha cambiado, digamos, en sede constitucional, lo cual no es irrelevante. ¿Qué opinas de este punto? Bueno, coincido contigo, nosotros que hace rato que tomamos ya clases de constitucional, teníamos esta concepción como de las 3 esferas, ¿no? Y a mí me gusta decir, haz de cuenta que dicen que Montesquieu se inspiró en Newton, y de repente nos dieron el Hubble. Y resulta que hay un montón de satélites. Para mí, los órganos constitucionales autónomos se han convertido en esos satélites que la sofisticación del Estado moderno ha requerido. En el caso mexicano, y por qué en la Constitución, creo que además tiene que ver con tratar de alejarnos, tratar de rescatarnos de lo que a lo mejor habría llamado Vargas Llosa o llamó la dictadura perfecta, y luego Carpizo dijo que lo denominó ya más técnicamente hiperpresidencialismo, ¿no? Monolito de poder que tenía el presidente de la República, sobre todo siendo líder de partido y siendo del partido hegemónico y siendo el presidente. Entonces tenemos esta preocupación por irle desmembrando ciertas facultades o ciertas áreas que generalmente están en el Ejecutivo, pero que ahora nos ha preocupado, digamos, en nuestra transición democrática, irle desmembrando. O sea, esta sería la reforma al Poder Ejecutivo, Andrea, diríamos, es decir, la Corte se convirtió en Tribunal Constitucional y entonces ahí hubo una reforma importante en el Poder Judicial Federal. En materia de poder legislativo, pues ha cambiado la composición de las cámaras, la integración de las mismas, la inclusión de listas de representación proporcional, y en el ámbito del Ejecutivo al parecer no habían habido directamente grandes transformaciones. Podríamos decir, siguiendo lo que nos dice Anel, que esta es la reforma del Ejecutivo, la creación de órganos autónomos que, digámoslo así, les sustraen facultades al presidente de la República. Es una forma muy interesante de ponerlo. Sí es un cambio, definitivamente es darle la vuelta a la forma en la que nosotros hemos venido percibiendo al Poder Ejecutivo. Este superpresidencialismo que hace todo y que decide todo ya no es así. Creo que sí podría ser visto como una reforma al Poder Ejecutivo. ¿Qué es? ¿Cuál es el núcleo de esto? Es simplemente la lucha de poderes entre el legislativo y el ejecutivo. Y entonces este superpresidencialismo que tenemos, le estamos quitando ciertas facultades muy específicas para que él ya no tenga el poder de decisión. A ver, eso está interesante. ¿Estarías de acuerdo con esa tesis? Si te entendí bien, lo que nos dice Andrea es, en la lucha entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, va ganando el Legislativo. Ahorita yo creo que en esta fase sí. Yo lo único que me gustaría es decir, a ver, esto lo hemos hecho desde hace mucho. La UNAM es un ejemplo. La UNAM en los 60 fue lo primero que dijimos al presidente, ojo, se vale opinar distinto, se vale tener una opinión respecto de la política muy distinta a la tuya, y así es como la UNAM ganó su autonomía. En esta segunda fase, digamos, hay toda la teoría de que son órganos técnicos, como puede ser COFESE, por ejemplo, ¿no? ¿COFESE es? Competencia económica. Okay. Justamente lo que se está tratando es que sean órganos con un conocimiento técnico tal que requieras a expertos y no tanto a políticos. Esa es como la discusión. Pero sin duda, sobre todo cuando ves los nombramientos, Pedro,
sí estás hablando de cuotas de poder que a lo mejor se le están quedando a las fracciones parlamentarias versus lo que antes era un nombramiento del Ejecutivo. ¿Qué les parece si hacemos un mini repaso de cuáles son y de cuáles son, entre otras cosas, estas fórmulas de nombramiento para entender por qué esto que nos comenta Anel? A ver, comencemos, si les parece, CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y comisiones estatales. ¿También era parte del Ejecutivo? Sí. Sí. Sí, era una dirección de la Secretaría de Gobernación. Y ahora lo nombra el Senado de la República a propuesta del presidente. Exacto. Es decir, en ese caso también el Poder Legislativo tiene una facultad. El INEGI es otro órgano constitucional autónomo. ¿Por qué hacemos autónomo al órgano encargado de la estadística y la información? Creo que tiene sentido. Al final de cuentas, el INEGI es un órgano muy vulnerable. El INEGI es el que contiene todas las bases de datos y toda la estadística del país. Podría pasar que el Ejecutivo esté interesado en manipular estas estadísticas y que reflejen lo que él quiere que refleje. Entonces, el INEGI es uno de estos órganos, llamémosle técnico, no necesariamente un regulador, pero hace unas funciones muy técnicas y muy delicadas respecto del Ejecutivo. Los derechos humanos e INEGI diríamos hasta ahora justificados. ¿Banco de México, Anel? Sin duda, lo que había que quitarle era la maquinita del dinero al presidente. Y en los 90, después de crisis económicas muy fuertes, fue lo que hicimos, ¿no? Dejar que fuera un órgano absolutamente técnico quien regulara los grandes índices macroeconómicos del país. Instituto Federal, ahora Nacional Electoral. Creo que el instituto viene de un antecedente político muy importante que teníamos en el país. O sea, el IFE ya era autónomo, ahora lo hicieron otro ente distinto, pero el IFE desde los 90 ya era un ente autónomo y me parece justificado dado el contexto social y político que tenía en el país. Venías de unas elecciones del 88 que estaban muy en boga, muy sucias, de una inmersión del Poder Ejecutivo en las elecciones, me parece justificado que esté a nivel autónomo. Y ahora vienen los de Peña Nieto, si no me equivoco, damos el salto hasta acá. Y tenemos ahí uno muy importante que es el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa. ¿También diríamos justificado o no, Ana? Híjole, Ya es no. que a mí me gustaría que el que evalúa la educación pudiera decirle, jefe, la estamos regando. No, ahorita, digamos, el presidente puede decir, pues es lo que dice el INE, ¿no? Pero ahí yo creo que, ahí ya me cuesta trabajo, Ok. pero ahí ya digo, ¿por qué? O sea, entiendo que tenemos también razones políticas, un sindicato fortísimo con el que todavía estamos peleando. Ahorita ya hay controversias constitucionales respecto a la ley de educación, pero tener a ese órgano tan aislado, ojo, parece que le quitas poder, pero cuando quitas poder, quitas responsabilidad. Muy bien. Y ahí No te tenemos pregunto a ti de competencia económica porque trabajas ahí, Andrea, pero sí te pregunto por el IFETEL. El IFETEL. A ver. El IFETEL me parece que es un órgano de estos clásicos en los que se consideró que tenía que haber autonomía respecto del Ejecutivo. ¿Por qué? Porque es un órgano técnico, pero también es regulador. Y regula a una de las fuerzas más importantes del país y a uno de los intereses con más influencia que hay en el país. Entonces, el IFETEL es uno de estos, en verdad, creo que es de libro, que el IFETEL que regula telecomunicaciones y todos estos grandes poderes debe de tener cierta autonomía. Entonces, hasta ahora, el único que Anel pone en duda es evaluación educativa. ¿Competencia económica? Sin duda, tiene razón de ser un poco como el Banco de México, ¿no? Estamos hablando del mercado y no queremos que el mercado se mezcle con la política. Al menos eso es lo que decimos en el artículo 28 constitucional. Y queremos un órgano en el que confiemos, tome decisiones en pro del mercado. Podríamos después discutir si realmente eso es lo que queremos, pero hasta ahorita parece ser que esa es la discusión. Dejen al mercado en paz. Uno controvertido por lo que he leído, Coneval. Sí, nada que ver. ¿Justificado o no, Andrea? El Coneval me parece que no es razón Coneval justificada. mide la pobreza, es Mide decir... podrías tener causas similares a las del INEGI, pero la política social pues es uno de los pilares más importantes del Poder Ejecutivo. Sí, a lo mejor la lógica detrás es pues que no esté manipulando toda la parte de la política social, pero hay una parte muy como particular del Coneval que además puede emitir recomendaciones a cómo el Ejecutivo está llevando la política social. Ahí sí me parece que es un cruce total de facultades de algo que normalmente le corresponde al Ejecutivo en México y en el mundo. Entonces, por el momento pondríamos educación y esta política de medición de la pobreza entre paréntesis, pero los demás van pasando, digamos, la prueba de la
justificación. En el caso del IFAI, perdón, querías decir algo. No, es que en Coneval es interesante, es una iniciativa del PAN. Entonces yo creo que ahí la tesis de Andrea esta de ese legislativo jalando un poco. Les doy un dato. El primer lugar en el que leí la propuesta de dotar de autonomía al Coneval fue un libro de Manlio Fabio Beltrones cuando aspiraba a ser candidato de su partido a la presidencia, o cuando tenía tentación de hacerlo. Como dato interesante y curioso, ahí está publicado. Pero es interesante porque además son de esas cosas que decía, si funcionaba tan bien, ¿para qué le mueves? Los comisionados tenían SNI, Pedro, o sea, sí había un aislamiento bien interesante respecto a que eran académicos y estaban muy dedicados a evaluar, ¿no? Y ahorita yo ya no estaría Ya tan quién clara. sabe Ya qué no sé. tanto. Transparencia. Transparencia es algo muy particular. Me parece que transparencia es, y además también transparencia funcionaba bien, muy, muy parecido a lo que dice Anel sobre el Coneval. El IFAI estaba funcionando, la verdad, de maravilla. ¿Qué necesidad de hacerlo autónomo? Y perdón, pero aquí sí el caso de los nombramientos es... Ahora vamos a los nombramientos, pero tú dirías, bueno, pones en duda la necesidad del IFAI. La verdad sí. Y yo preguntaría, si no me equivoco, el que falta, que ya es autónomo en la Constitución, pero todavía no existe, y creo que es el último de la lista, la Procuraduría, ahora Fiscalía General de Persecución e Investigación del Delito. Es que regresemos a Montesquieu, el Ejecutivo lo que tenía era el garrote. Ya no entiendo para qué queremos al presidente, casi, ¿sabes? No, si yo tampoco, si me quitas la fiscalía, porque me preocupa que es como esa sí me parece una facultad muy inherente, tradicional del Poder Ejecutivo. Ahora, también sé que resulta que en América Latina, esto justo me lo estaba platicando Andrea, Solo México. solo me falta, bueno, Uruguay y República Dominicana, ¿no? Sí. Eran ya los únicos que no tenían una fiscalía independiente. A mí sí me rompe mi esquema, la verdad. ¿A ti te gusta o no te gusta la idea? Porque a mí es de las pocas que yo hubiera apoyado ahora. Si es muy particular, creo que de entrada te brinca, ¿no? Así, a ver, la principal función del Poder Ejecutivo es que se hagan cumplir las leyes, de ejecutarlas, y su principal función es ser el fiscal y ser el que acusa. Y de repente volteas a ver este estudio comparativo que estábamos viendo y te das cuenta que los raros aquí éramos nosotros, Uruguay y la República Dominicana. Creo que este es uno de los casos que no es un regulador técnico, pero que sí por la profunda corrupción que existe y la necesidad de acabar con la impunidad, de acabar con la corrupción, creo que es lo que justifica esta independencia. Y de la politización de la justicia. Quizá ya nos está quedando un poco lejos en la historia reciente, pero el caso del desafuero yo creo que es el mejor ejemplo de un mal uso de la Procuración de Justicia con fines políticos, independientemente de los méritos de la causa. Y ese era uno de los argumentos también que gravitaba en la idea de dotar de autonomía. Claro, pero debió de haber sido una autonomía acompañada con mucha profesionalización, mucha capacidad, y eso todavía no sabemos cómo es. Y mucho dinero. Dos preguntas, una que tiene que ver con la dimensión de lo local, porque algunos de estos organismos autónomos se replican en las entidades federativas. ¿Qué podemos decir de eso? ¿Es una buena idea, una mala idea? ¿Son en verdad autónomos en las entidades federativas? ¿Están controlados por los ejecutivos locales? ¿Qué decimos de eso? Híjole, es que creo que aquí tendremos que ir a una pregunta un poco más atrás. Esta nueva concepción del esquema nacional, ¿sabes? Incluso ahora hablamos de leyes generales o leyes nacionales, cosa que antes no hacíamos, como que se nos está perdiendo la división entre federación y estados como una división competencial y estamos generando este otro nivel, ¿no? O ámbito competencial. Sí estoy de acuerdo, y que es un hecho, que en muchos estados, sobre todo lo que era el Instituto Electoral, las comisiones de derechos humanos y los del IFAI, podrían considerarse como cooptados o, digamos, muy dominados por el gobernador. Pero si me apuras un poco, también le pasa a los poderes judiciales, ¿no? Es un buen punto, porque... Entonces, híjole, y luego también esto desde el centro, ¿no? Luego, ¿por qué los chilangos no caemos bien? Porque como que hay siempre esto, ¿por qué estamos apuntando a ellos y diciendo que ellos lo hacen mal, ¿no? Hay esto que hay que irnos con cuidado. Sí hay mucho poder del gobernador, pero incluso cae en los otros poderes, cae en su fracción parlamentaria en el Congreso sin duda y en los poderes judiciales. No sé si lo alivies con el simple hecho de hacerlos autónomos. Porque eso es como un regreso en la tendencia, me explico. De alguna manera, digamos, ustedes nos han explicado con mucha claridad que el Poder Ejecutivo a nivel federal, nacional, ha ido soltando funciones. Lo mismo se reprodujo
a nivel de las entidades federativas, pero ahora hay esta tendencia a centralizar un poco con esto de las leyes generales. Y era justo hacia donde te quería preguntar, Andrea. El tema de las regulaciones secundarias, parece que ahí está ahora la gran disputa. Se aprobaron las constitucionales, se crearon estos órganos y varios de ellos carecen todavía al día de hoy de una regulación secundaria. ¿Cómo explicarlo y qué tan problemático resulta Es esto? que ahí es donde van a estar los términos de cómo cede el Poder Ejecutivo su poder y qué tanto control mantiene el Poder Ejecutivo. Yo creo que ese es el problema y por eso no han salido estas leyes. Porque es muy bonito ponerlo en la Constitución, pero ya que lo empiezas a aterrizar, ahí es donde son los pactos y ahí es donde van a estar los términos. Hay una teoría muy interesante que ante el cambio, pues mejor cedo porque no sé dónde voy a estar mañana, ¿no? Entonces lo dejo a nivel general, pero ya en la parte de arrastrar el lápiz y de decir qué le va a corresponder a quién, qué niveles de control, qué transparencia, cómo va a ser todo, ahí es donde se pone. ¿Sin leyes secundarias pueden operar estos órganos autónomos? La pregunta, digamos, en términos de abogados sería, y me disculpo con el público que no sean abogados, pero sería, ¿pueden estos órganos autónomos bajar directamente las normas que tiene la Constitución y empezar a usarlas para realizar su labor? Mira, cuando hicimos la reforma a la ley de amparo, ¿te acuerdas que también en la Constitución, perdón, nos tardamos en emitir la ley de amparo y empezaron los jueces federales y la propia Corte a hacer interpretaciones directas a la Constitución, sobre todo con lo que tenía que ver con interés legítimo y este tipo de cosas, ¿no? Creo que ahí hay un ámbito de oportunidad, pero ahí es cuando hay que tener la autonomía bien puesta, ¿no? Y lo acabamos de ver con este juzgado 43 que le emitió al Instituto de Telecomunicaciones un requerimiento y fue corriendo a pedirle al presidente de la República que presentara una controversia. ¿Y la autonomía? Sobre esto quiero regresar. Sobre los nombramientos, que lo dejamos pendiente, sobre el tema de la autonomía y sobre el tema de si son o no, algunos de ellos quizá, poderes. Pero para eso vamos a un corte. Esto es Observatorio. Regresamos en unos minutos. Estamos hablando de los órganos constitucionales autónomos en México.